Ya estamos. Bueno, mi nombre es Carlos Iván Ortega Rioja y les voy a hablar sobre qué fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como numerosos países del tercer mundo. Se le considera la guerra más dramática de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas y las enormes dimensiones territoriales del conflicto. También a la cantidad del armamento bélico empleado y a las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en tres escenarios distintos, ya que fue el continente europeo, el asiático y el africano. En ellos se enfrentaron las tropas de dos bandos opuestos, conocidos como los países aliados y las potencias del eje, así como los países involucrados voluntariamente o la fuerza de un conflicto que no distinguió entre las fuerzas militares y la población civil. En el contexto de esta guerra se produjeron algunos eventos sumamente traumáticos para la civilización humana, como pueden ser las muertes masivas en los campos de exterminio y de trabajos forzados, en particular de ciudadanos de la etnia judía, que se le denominó el Holocausto, o también la utilización por primera vez en la historia de armas nucleares de destrucción masiva sobre una población. En este caso, un ejemplo podría ser las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, en este caso hablaré sobre algunas causas de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros sabemos perfectamente bien que, como toda guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial, se debió a algunas razones variadas y complejas que pueden resumirse en los términos del Tratado de Versalles. En esto consistió en la rendición de Alemania y de sus aliados al término de la Primera Guerra Mundial, en que les impuso un tratado de rendición incondicional sumamente opresivo, y que les impedía a la nación devastada por la guerra volver a tener un ejército y le arrebataba el control de sus colonias africanas, a la vez que le imponía una deuda impagable con los países victoriosos. Otra de las causas es el surgimiento del fascismo. Adolf Hitler en Alemania con su partido del nazismo y Benito Mussolini en Italia con el partido del fascismo. Principalmente aprovecharon el descontento popular y constituyeron movimientos nacionalistas extremistas, buscando recuperar las glorias nacionales mediante la militarización de amplios sectores sociales, a su vez a la instauración del totalitarismo y la expansión de fronteras nacionales. Otra causa puede ser las tensiones que existían entre los chinos japoneses. Después de la Primera Guerra Mundial, Japón se había convertido en una potencia imperial que no veía con buenos ojos a China y a la Unión Soviética, aprovechando en 1932 la debilidad que en la guerra civil entre comunistas y republicanos había dejado a China. Japón inició una segunda guerra sino-japonesa y ocupó Manchuria, expandiéndose luego por el Asia Menor hasta verse enfrentado por los Estados Unidos. Una de las causas principales que se dio esta guerra fue la invasión alemana de Polonia. Alemania inició su expansión territorial tomando Austria y parte de Checoslovaquia, sin que hubiera mayores conflictos. Cuando en 1939 Hitler estableció un pacto con la URSS para repartirse el territorio polaco y procedió a invadirlo. Las naciones occidentales europeas le declararon la guerra, dando inicio al conflicto como tal. Sin embargo, también como pueden existir causas, existen consecuencias. Algunas de estas consecuencias de la Segunda Guerra fueron la devastación de casi toda la Europa, y esto dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos de las principales ciudades europeas. Primero, cuando los alemanes conquistaban el continente y luego cuando los aliados lo liberaban, lo cual se tradujo en una destrucción casi total de las mismas. Esto requirió luego grandes inversiones económicas para su paulatina reconstrucción, como el llamado Plan Marshall propuesto por los Estados Unidos. Otra de las causas es el inicio de un mundo bipolar. Las potencias europeas, tanto aliadas como del eje, quedaron al final del conflicto tan debilitadas económicamente y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a las dos nuevas superpotencias que fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética,
dando así el inicio a la gran llamada Guerra Fría. Esta y otras consecuencias, causas, fueron las que dieron el impacto de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por haber escuchado. Nos vemos en el próximo.